Salmo 68:11 resume el espíritu de la idea que Dios tiene sobre el púlpito y la congregación. Salmo 68:11 leemos en el nombre de Jesús, dice: el Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. ¿La entendés? El Señor da la palabra. Daba la palabra a través de la predicación. Después el cuerpo, el resto aprende. Muchos más que uno que predica llevan las buenas nuevas. Señalalo, marcalo y oralo, porque es la idea de todo lo que hacemos acá, para preparar al pueblo en la palabra, para que ese pueblo después lleve el mensaje. ¿Tenés? Esto te da una visión de lo que Dios quiere hacer. Vos oís y aprendés, ¿para qué? ¿Para qué? Para llevar la palabra o las buenas nuevas. ¿Amén? No es meramente para aprender o que no estés haciendo nada. Estás siendo instruido por Dios ¿para qué? Para ir. ¿Está? En el libro de Santiago, agarrá tu Biblia y vamos a adaptar un poquito ahí, después vamos a Génesis. En el libro de Santiago leíamos el domingo, vamos a hacer un repaso general y el final de esta serie. Leíamos el domingo que aquella persona que se mira en un espejo es como aquel hombre que se ve reflejado en la palabra de Dios cuando la lee o se la predica. ¿Amén? Muchas veces nos pasa que abrimos la Biblia y ahí nos encontramos reflejado nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, lo que el Señor quiere, también el reflejo de una proyección de lo que Dios quiere que seamos. ¿Amén? Y como el Espíritu Santo nos habla, nosotros a través de eso que leemos, vemos a ese hombre, esa mujer, que somos nosotros mismos más crecidos, más sanos, más maduros, el objetivo al cual Dios nos quiere llevar con lo que nos está hablando. ¿Amén? Pero la persona que lee la Biblia y la cierra y se olvida de aquello en lo cual se vio reflejado, porque la Escritura habla de un espejo, y se va, es la persona que no va a poner por obra la palabra, la que después, cuando se dé vuelta y siga la vida, el andar de la vida va a estar con otro comportamiento distinto al consejo o a lo que vio reflejado en la palabra. La Escritura dice que el hombre no conoce su pecado, nadie conoce su pecado, ni yo ni vos, pero acá, cuando ponemos los ojos en el espejo, por eso se usa esta figura, vemos los defectos de nuestro espíritu y de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestro andar, de nuestro hacer, de nuestro entrar y de nuestro salir. Porque la palabra de Dios tiene esa virtud, que es luz, y la luz lo manifiesta todo. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, ve su cara, ¿no? Porque él, este hombre, se considera a sí mismo y se va. Porque uno no va a estar todo el día, no se puede quedar todo el día, toda la vida frente al espejo, es un momento. Y luego olvida cómo era que lo que vio. Amén. Mas el que mira atentamente, y ahora ya no, ese espejo lo cambia por la perfecta ley, la de la libertad, por la de la Biblia, los escritos, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, no como aquel que se olvidó de su imagen en el espejo cuando se fue, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Y bueno, decíamos de esto de Abraham. Nosotros en la Biblia está la historia de Abraham. La historia de fe, la historia humana, la historia física, familiar, y la historia de la relación con Dios de un hombre que se llamaba Abraham, que al leerla nosotros nos podemos reflejar en él. Amén. Porque son uno de los tantos hombres que Dios ha puesto en la Escritura, no tanto como ejemplo para nosotros, sino más bien como un modelo de relación entre Dios y el hombre. ¿Amén? El ejemplo es Cristo. Pero ahí vemos cómo se comportaba Abraham y cómo lo trataba Dios, cómo reaccionaba Dios, cómo lo iba llevando. Bueno, Abraham
nosotros como podemos leer en el capítulo 12, versículo 1 de Génesis 12:1, la Biblia dice que Dios ya le había hablado a Abraham, y Abraham era el típico recién llamado que oye, pero no lo afecta lo que oye. ¿Saben? Dios le hablaba, pero Abraham actuaba como si nadie le hubiera hablado y nadie se le hubiera aparecido. Esto es muy común de los padres con los hijos, cuando vos le decís a tu hijo, o nos dijeron cuando éramos hijos, pero no te explicamos esto, no te dijimos esto ya. Sí. ¿Y por qué no lo hiciste? Dios habla y Abraham no hace nada. Abraham sigue como si no le hablara. Es muy común en el recién llamado, o puede ser muy común en el llamado hace mucho, o puede ser muy común en los viejos llamados que todavía están en el mismo lugar. Porque Dios en esta iglesia te habla. Y si vos estás en el mismo lugar, estás como Abraham al comienzo. Esa persona no lleva fruto. Y uno dice, pero con toda la palabra de Dios que hay, ¿cómo se va a comportar así? Bueno, o cómo nos vamos a comportar así. Porque no estamos enterados. Dios hablaba y Abraham vivía naturalmente, normalmente, sin ser afectado por ninguna de las palabras de Dios. No las tomaba ni la palabra lo afectaba. Él seguía su vida común y corriente y se iba dando golpes, dando tumbos, empezando a encontrar situaciones, y a medida que iba encontrándose con situaciones, entonces sí empezó a guardar la palabra, y vamos a ver que hoy la historia completa al final terminó haciendo lo que Dios le pedía al principio. Porque Dios habla y nosotros hacemos. Amén. Pero cuando la persona está empezando o vive empezando, ¿no? Esto es como una conversación que teníamos el otro día con alguien. Por ahí le encargás vos algo a alguien y le decís, che, ¿cuándo van a hacer esto? Lo estamos hablando. Bueno, la semana que viene, ¿cómo va? No, ya lo tenemos hablado. Entonces me dejaron decirle la tercera semana. Che, ¿cuándo lo siguen hablando? ¿Cuándo lo siguen hablando? Porque hasta ahora ni. Y este es nuestro caso. Dios habla, nosotros nos vamos del espejo acá, de la predicación, porque si está la palabra está el espejo. Amén. Y hacemos como si Dios como que viniéramos del cine o de McDonald's o de dar una vuelta por el pueblo. Igual, los días pasan. ¿Cuál era el problema de Abraham? El tiempo. ¿Qué tiempo se pierde? Bueno, se pierden dos tiempos. Uno pierde tiempo natural, porque cuando no haces nada, porque llega un momento que decís, pero mirá, ya tengo tanta edad y todavía no avancé. Que trae aflicción y desánimo, ¿no? ¿Sí o no? Una persona puede decir, mirá la edad que tengo y no me hice una casa, mirá la edad que tengo y no hice un viaje, mirá la edad que tengo y no me recibí. Y la peor pérdida de tiempo es la pérdida del tiempo espiritual. Porque nuestro llamado es espiritual y nuestro ministerio también. Y el que no hace nada con lo que Dios le da, pierde tiempo. ¿Dónde? ¿En lo natural o en lo espiritual? En lo natural y en lo espiritual. Pierde tiempo ministerial. Después cuando se despierta, se quiere matar. Así que dejar de dormir, dejar de acurrucar tu ministerio. Porque te va a doler más que no haber hecho la casa, no comprar el auto o no haber hecho un viaje. El tiempo espiritual perdido te va a doler más que el tiempo natural. Dios le hablaba a Abraham. ¿Abraham qué hacía? Nada. Como pasa con la mayoría de nosotros. Nos habla y nosotros seguimos. Como si no hubiera dicho nadie nada. ¿Vamos a escapar de esa palabra? No. ¿Qué hacía Abraham? Te decía el domingo. Nada, perdía el tiempo. Dejaba pasar las cosas. Dejaba que las cosas pasen. No tomaba decisiones. Estaba quieto. Lo llevaban las circunstancias. Una palabra sería flotaba. Abraham flotaba en el aire, el río lo llevaba. Se dejaba llevar por las situaciones. Estaba quieto, inerte. ¿Sí?
como te digo, el Señor le hablaba y él no hacía nada. Seguía su vida como si nunca se le hubiera aparecido Dios. Y el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Porque nos pasa, tenemos unas revelaciones tremendas, unos sueños tremendos, unas visiones tremendas, somos iluminados, la palabra nos estalla a la cabeza, cerramos y estamos como Abraham. Por eso nos reflejamos en Abraham. Es como si nada nos hubiera pasado. Eso se paga. Se paga en frustraciones, que es la peor, la frustración espiritual. ¿Amén? Por ejemplo, Dios le había dicho a Abraham que deje a su padre y a su madre, deje la casa de su padre, deje su parentela y se vaya a la tierra que él le iba a mostrar. Que es normal. Cuando una persona se casa, en el mundo dicen, el que se casa quiere. Y la Biblia dice, dejará a su padre y a su madre. Porque la pareja que vive con otra persona, con los padres, con la suegra y demás, y es imposible. El matrimonio tiene que estar solo. ¿Sí? ¿No? Puede ser que empiece con una mano de los padres, pero eso dura poco. Entonces, ¿qué hacía Abraham? Nada. En una oportunidad Dios le dice esto, que se vaya de la ciudad donde él vivía, que era Ur de los Caldeos. Fíjate cómo nos reflejamos, ¿no? ¿Abraham se fue? No. ¿Pero un día se fue de Ur? Sí. ¿Cuándo se fue? Cuando su padre decidió irse. O sea que Dios le hablaba, pero él seguía ahí. Pero el padre vino un día y le dijo a Abraham, nos vamos. Bueno, dijo Abraham. Siguió atrás del padre. Iban a la tierra de Canaán. Caminaron 2 días, viajaron 2 días y se quedaron en una ciudad que se llamaba Harán. A mitad de camino. Ni Ur ni Canaán. Clásico nuestro. Ni salimos de la vida natural, ni llegamos a la vida espiritual. Ni salimos del lugar donde estábamos, ni llegamos a el lugar donde Dios nos dijo que nos quería. Es algo así como ese cuento de estoy en la mitad del río. A mí me encanta esa frase porque por ahí en los negocios eso me gusta, ¿viste? Porque empezás algo y por ahí como que tenés la misma distancia para volverte a una orilla como para salir por la otra. Y muchos espiritualmente se hacen la casa en la mitad del río. Porque Abraham no estaba en Ur, pero tampoco estaba en Canaán. Era un ni muy natural, ni muy carnal, ni muy espiritual, y tampoco entregado. Por eso es el padre de la fe, porque la persona empieza con 0 fe, porque Dios le hablaba y Abraham no actuaba. Y después termina a la vida de Abraham, la historia de Abraham, como vamos a ver hoy, oyendo, obedeciendo y haciendo, sin demoras. O sea que había crecido, pero habían pasado los años, casi en la vida de él, alrededor de 50 años. Mucho tiempo. ¿Amén? ¿Puede ser esto que Dios le hable y la gente siga la vida normal, oyendo, pero como si nadie le hubiera hablado? ¿Puede ser? Bueno, acá fue. ¿Y entre nosotros puede ser? ¿Cuándo dejó Abraham a su padre? ¿Cuándo se murió? ¿Qué quiere decir esto? Como decíamos el domingo, que las circunstancias lo obligaban a Abraham a cumplir el mandamiento. Para esto habían pasado 15 años y Dios no le había vuelto a hablar. ¿Da? Decíamos el domingo, a nosotros nos pasa lo mismo. Decimos, Dios no me habla. Salí de Harán y llegué a Canaán. Salí del medio del río. Amén. Como que le tenemos miedo a lo espiritual, no nos queremos meter, ¿viste? Queremos, no sé, no fallarle al ex, a nuestro ex. ¿Cuál es nuestro ex? Dale, vecino, dale, te el otro. ¿Cuál es nuestro ex? El diablo. El otro. ¿Está? Abraham, como te digo, flotaba. Se murió el padre y bueno, lo tuvo que dejar. Cuando se muere el padre, Génesis 11, 31 y 32, más bien 32, en Harán, como dice acá, y fueron los días de tarde 205 años y murió tal en Harán, entonces Abraham tomó a su mujer, 12.5 de Génesis, ¿viste 11.32? ¿Estás? Vamos rápido, esta parte.
tomó a Abraham a su mujer, tomó a Lot, que no lo tendría que haber tomado, agarró todos los bienes, las personas que había adquirido en Harán, y eso te demuestra que estuvo mucho tiempo, porque él había hecho capital en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. ¿Sí? Versículo 7 dice que cuando llegaron ahí, porque Abraham daba un pequeño paso de semi-obediencia, o sea, estaba sin el padre, había llegado a Canaán, pero se había llevado el sobrino. Y lo que le habían dicho a él era específico. Hacé esto, dejalos a todos y andate solo. Tenía el sobrino, y la misericordia de Dios hace que, aunque todavía no había obedecido al 100%, Dios le habla. 15 años después de la primera vez o más, Dios le habla diciéndole, bueno, esta es la tierra en la cual te voy a bendecir. Versículo 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová. ¿Quién le había aparecido? O sea, lo vio, hay una suerte ahí de encuentro, no dice la Biblia cuál fue. Esto nos pasa a nosotros, también reflejados en la vida de Abraham. Damos un pasito y aparece la gracia de Dios. Una señal, Dios nos habla, nos muestra, ¿no? Una confirmación. Pero todavía tenemos la valija llena de cosas que tenemos que dejar. Como que le decimos a Dios, tranqui. No es así, vení y dejá todo. Y seguimos renegando. Bueno, Abraham llega y Dios le habla. Y dice, esta es la tierra. Gracias, dice Abraham, muy bien. Y se queda Abraham ahí. No se queda. Empieza a recorrer la tierra. Empieza a dar vuelta. Sale, va corriendo a la tienda, hace excursiones. Como nosotros. Dios nos muestra un lugar, nos muestra un ministerio, nos muestra una iglesia, nos muestra un don. Nos planta, nos quiere parar. Porque nadie crece viajando. Abraham, este es tu lugar. Bueno, ya vengo. Hay un dicho en el mundo, ¿qué salió a hacer Abraham? Salió a guardiar. Está guardiando. ¿Qué? Ir de una barda a otra. Nadie sabe lo que es bardear. Yo te digo lo que es bardear, de barda en barda. Y nosotros hacemos lo mismo. Entramos a deambular, dar vuelta, recorrer. Hay una predicación que hace mucho dijimos, santidad de posición. Dios te bendice cuando vos estás donde te dijeron que tenés que ir. Entró a recorrer la tierra Abraham. Mirá, dice, vamos, qué bonito todo, che, qué lindo. Que me voy a quedar quieto ahí, quieto me voy a quedar. No me voy a quedar quieto. Voy a ver si tengo una mejor opción. Reflejado en Abraham. Y dice la Biblia que en eso empezó a dar vuelta y vuelta y vuelta. Hubo hambre en la tierra. Hubo, hay y habrá. Y con el hambre, el diablo nos chumba, ¿no? ¿Te acuerdas cuando le decía al perro, chúmbalo, chúmbalo? Nos empuja, te vas a morir, vas a gastarte el dinero que tenés guardado, vas a adelgazar, se van a morir tus hijos. Y vos ya ves los cuervos andando arriba de tu casa. Dice la Biblia que Abraham, entonces, empujado por el hambre, decidió descender a Egipto. Descender. Es un repaso, pero un repaso porque por ahí tenemos demonios medio duros, ¿viste? Y hay que refregarlo, ¿entendés? Descendió a Egipto, porque la Biblia dice descendió. Cuando Abraham desciende a Egipto, empiezan los miedos, porque cuando vos dejás el lugar que Dios te mandó y te confirmó, empiezan los miedos, los temores. Abraham temió por su vida, ahí se dio cuenta que su mujer era linda, dice que mirándola la vio linda, ya lo vimos esto, ¿está? Se fue ahí a Faraón, le dijo, vos sos mi hermana, entró a mentir, ¿sabés para qué? Igual que nosotros. Empezó a mentir para, oí bien, ¿está acá? Los tuyos están todos acá. Empezó a mentir para salvar su vida. Clásico del hombre natural. A mentir, porque dice, no, mintamos. O no soy mi mujer, si no me van a matar. Porque nos parece cuando estamos en Egipto que decir la verdad, ¿viste? Nos va a ir mal. La verdad te hace libre. Y él empezó a mentir para salvarse. A ver si te suena eso. Empezó a mentir para salvarse. Con un currículum, ¿viste?
Vos tendrías que presentar un currículo en una tarjeta esa de 6x4, ¿viste? Entraría todo ahí. Pero llevas un libro, poné. Dale nomás, mandale. Aviador en Jamaica. Constructor de robot en Japón. Total, te viejo nunca van a averiguar si trabajando. Empezó a mentir para salvarse. Como dicen los vendedores de auto. Nunca taxi. El auto está así. Puedes decir, pero parecía. No, ¿con quién te lo hago arreglar? A ver, ¿esto es así? ¿El hombre natural no empieza a mentir por miedo para salvarse? ¿Excusa no es una mentira? ¿Mañana vengo y no vengo para zafar? ¿Le fue bien a Abraham? No, Dios lo salvó porque tenía un propósito, pero no le fue bien. Otra cosa que tiene el hombre que no oye la voz de Dios, que está al lado, no le importa nada, porque Abraham la dejaba a la mujer que se la lleve Faraón como se la llevó, y cuando Faraón la iba a tomar por mujer para tener intimidad con ella, Dios le dijo, Chito, déjala, está casada. Faraón no puede estar casada, si ese hombre me dijo que era el hermano. Miente, juez. Pensaba, uno en Egipto, ¿qué hace? Miente para salvar su vida. Miente para salvar su vida. Miente para salvar su vida. ¿Amén? ¿Puede ser? 12:11 Génesis. Aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo, estás 12:10 mejor. Hubo entonces hambre en la tierra. ¿Qué hubo en la tierra? ¿Nos corre el diablo con la falta de dinero, falta de hambre? ¿O falta de comida? ¿Qué pasa si le decimos, no, diablo? Yo me voy a plantar acá, Dios me trajo acá y me voy a poner a orar y a ayunar y Dios me va a sacar. Pero no me vendo más. No miento más para salvarme. Porque tampoco te salvas. Descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. ¿Lo lees? Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, estaba para entrar, empezó a asustarse. Dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Cuando te vean los egipcios dirán, sus mujeres, y me matarán a mí. Fantasía, todo lo que trae la desobediencia. Fantasía, película, ¿sí? ¿No te ha pasado que vos decís, no, voy a ir allá, me van a matar? Llegás, hablas y no pasa nada. Porque cuando uno da la cara y va de frente, hasta el diablo arruga. A mí me encantan esas oportunidades donde hay que ir a dar la cara. Porque vos vas y no era ni ahí con lo que te habías imaginado. Lo has vivido. Pero en Egipto hay que mentir para sobrevivir. ¿Sí? Mintiendo y dejándonos que nos mientan. Hay un dicho que dice, mentira que me gusta. ¿Ah? Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya. Vivir a costilla de los demás. Y viva mi alma por causa de ti. Hemos mezclado lo espiritual. Ahora sí que era espiritual, profeta. ¿Viste? Que no me maten a mí, que viva mi alma. Y un alma no va a vivir donde hay mentira. ¿O sí? ¿Cómo terminó? Bueno, terminó que Faraón lo acompañó, dice la Biblia, hasta el borde, hasta la frontera. Dice, por favor, acompáñenme, como me comentaba Dina, y yo no me quiero quedar con nada que no me dan a mí. Dina me decía, se aseguró de que se vaya. Bien, hasta acá un repaso. ¿Qué pasó con Abraham? Le dice, deja tu tierra y tu parentela. En eso estaba el padre y el sobrino. Tampoco tendría que estar en Egipto porque se tendría que haber quedado donde Dios le dijo, este es tu lugar. Para eso se le apareció. Después de tanto tiempo. Y le dijo, esta es la tierra. Bueno, ahora vengo, dijo Abraham. Cuando Abraham vuelve de Egipto, ¿sabes dónde volvió? Ahí donde había levantado ese altar. ¿No te dice nada? Nunca te vas a escapar. Es donde te dijeron. ¿Estás? Podés recorrer la vida. ¿Qué tiempo? Tiempo ministerial, tiempo espiritual. Abraham, ¿qué hacía? Lo dejó al padre porque se murió. Al sobrino lo dejó porque se empezaron a pelear los pastores
Entonces no podían convivir más y arreglaron para irse. Y la Biblia dice que él no lo dejó a Lot, Lot lo dejó a él. Y a nosotros nos pasa lo mismo con las amistades mundanas y nos pasa lo mismo porque Dios nos llamó para bendecirnos y nos quiere solos. Porque Dios te va a bendecir a vos. Nosotros buscamos un socio, un pariente. Dios te muestra un negocio, busca hacerlo con alguien. No, te lo digo a vos. No es egoísmo, es para vos. Cuando nos sacan esa persona de al lado, estamos tristes. Yo ahora estoy solo. Lo extrañamos al compañero, al amigo, a la amiga. Extrañamos, no lo tengo más. Porque no te creas que Abraham lo dejó a Lot irse así nomás. Dios le hablaba, Abraham todavía no oía. Lot lo termina dejando, como nos pasa a nosotros. Nos dejan. El mundo nos vomita, nos escupe. Y nosotros decimos, uy, ya no tengo amigos, solamente tengo a Cristo, al pastor y a la iglesia. Estoy sola. ¿Quién va a venir a tomar mate conmigo? La Virgen María. Y si no toma mate, te olvidas del Espíritu Santo y la intimidad que Dios quiere tener con vos. Porque es un matrimonio el que Dios quiere formar con nosotros, es un noviazgo. Y nadie quiere salir con la novia y la suegra. Vaya atrás sentada la señora y diga, ¿ustedes no se besan, chicos? Vamos a ir a ver el Superman. No, yo quiero ver el Hombre Araña. Nadie quiere salir con un tercero. Nosotros nada más, los llamados, queremos el Espíritu Santo y un amigote. Y el Espíritu Santo nos anhela celosamente y nosotros le decimos, bueno, ¿qué? ¿No tenés misericordia? Extrañamos lo que Dios nos saca. Y eso es provocación. Extrañamos lo que Dios nos saca. Y Dios nos lo saca porque no es de Él. Y nosotros decimos, no se vaya, ¿viste cómo es este Dios? Te quiere matar todo. Reflejados en Abraham. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cada uno en particular, porque el Espíritu Santo no hace nada en general. A cada uno le saca una cosa y otra. Amén. ¿Es verdad que extrañamos lo que Dios nos saca? Y después vamos a orar, Señor, mi amiga me traicionó. Mirá cómo lloro. Y Dios dice, yo te la saqué. ¿Viste cómo sos? Porque no entendemos que hay una intimidad con Dios, un anhelo celoso de una formación, no entendemos que ahora tenemos otra familia, que tenemos que vivir en otra tierra y con otra gente. Reflejados en Abraham. ¿Eh? ¿Sí? ¿Viste qué bonito? ¿Cómo duele? En el Génesis 13, ¿estás? ¿Estás? 13:14 leemos, Jehová dijo a Abraham, después que ¿qué? Que él lo echó a Lot. ¿No te oigo? No dice eso. Dice, después que se paró en fe y le dijo a Abraham, no es de Dios Lot, no es de Dios que estemos juntos, te vas a tener aquí porque la voluntad de Dios es que nos separemos. ¿No? ¿Qué dice? A ver. ¿Te suena? Lo que te vengo diciendo. Sí. Falta que vos te pares y digas, todos me dejaron. Y Dios te dice, esa es la idea. Abrahamito. Lloramos soledades que Dios no consuela, porque son soledades producto del trato. Si nadie me quiere y el Señor está ahí, ¿yo qué? Bueno, sí, obvio. Puede ser. Cuando estés solo, acordate que podés orar todo el día, podés ayunar, podés leer la Biblia, podés buscar a Jesucristo. ¿Sí? ¿Quién dejó a quién? Lot dejó a Abraham. Entonces, ¿por qué Abraham terminó solo? Por las circunstancias. Porque las cosas se le dieron así
Y entonces Dios lo obligó a obedecer. Porque ya no podían convivir, porque el tiempo no dio más, porque no podían convivir con el ganado y los pastores, como nos pasa a nosotros, por una cuestión laboral, por una cuestión comercial, por una cuestión de relación, por situaciones, y al final las circunstancias terminan apartándonos y nosotros extrañamos. ¿Sí? Lo que menos se le ocurría a Abraham decir, pero esto es lo que Dios me había hablado. Porque él no oía. ¿Amén? ¿Estás, corazón? En Génesis 12:1 la Biblia dice que Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Fíjate que dije el domingo que ni siquiera las promesas lo movían a Abraham. Como dice el versículo 2, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ni siquiera las buenas, las grandes promesas lo movían, él seguía inerte ahí como si no le hablara a Dios en su vida natural, vegetando, flotando y obedeciendo por las circunstancias, como nos pasa a nosotros. Obedecemos por los palos, obedecemos porque nos sacan las cosas, obedecemos porque se terminan las cosas, obedecemos porque no nos queda otra, obedecemos porque nos embocan en un túnel, en una puerta y bueno, hay que pasar por acá. Y de paso nos quejamos por lo que sufrimos, pero a todos Dios nos ha hablado, y nos va hablando, y nos va pidiendo cosas. Amén. Según nuestro don y según el propósito que Él tiene para con nosotros y a cada uno en particular. Amén. Y después ni te cuento cuando nos aferramos y tiene que venir Dios a sacarnos las cosas. Como te lo dije el otro día. Eso duele un poquito. Pero después entendemos, ¿viste? Entendemos. ¿Cómo nos damos cuenta? Pero ya nos habían dicho. Las promesas no nos movían. ¿Sí? No tomaba decisiones, ya te lo dije el otro día, a no ser cuidando su sangre. Ah, sí, para el sobrino, cuando la Biblia dice, Génesis 14:13, que le vinieron a contar a Abraham que a Lot, y es un repaso, que a Lot se lo habían llevado prisionero. Ah, Abraham ahí sí, versículo 14. Mirá cómo lo dice la Biblia, qué bonito. Dice, oyó que su pariente, mirá qué linda palabra, ¿viste? Estaba prisionero. ¿Y qué hizo? Armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318 los siguió, los emboscó y libertó al pariente. Te decía el domingo, al pariente, reacción inmediata, al hermano, a la madre, a la mujer, la mandaron el faraón. Dice Sara, pero si el faraón me toca y quiere abusar de mí, Sara, un día no va bien, un día no va mal. Es solo sexo, Sara, es solo sexo. ¿Viste cómo dicen los americanos? No tuve fornicación, fue sexo. Y no lo amé. ¿Viste? Y explican así, no, sexo es fornicación, ¿no? Digo, ¿existe el solo sexo? ¿Existe o no? No, no existe. Si vos te acostás con alguien, algún cuchicuchi hay. Bueno, Abraham no tenía ningún problema en mandarle a Sara a las mujeres, siendo mujer, su mujer. ¿Está? Y con el sobrino actuaba igual. No, con el sobrino, con lo de su sangre. O sea que al hermano de Abraham, al sobrino de Abraham no lo toques. Pero a la mujer de Abraham matala. Y al hijo de Abraham, ¿qué le importa, mis pibes? Hay gente que le importa más los parientes que su casa. Que corren cuando hay un familiar enfermo y cuando vos estás enfermo en tu casa te van a tomarte la pastillita. Te habrá salido sin tapete. No aman a los suyos y tienen todo el esfuerzo para los de afuera. Abraham hacía esto. ¿Estaba bien? No, estaba mal. ¿Vos lo haces? Está mal. Si te mueve más tu hermano que tu mujer, it's wrong, está mal. Si te mueve más tu hermana que tu novio, o sea, que tu marido, si te mueve más tu madre que tu marido, son cosas distintas, cada uno en su lugar. Si te mueve más tu sobrino que tu hijo, viste, para el día del niño al sobrino le compran un auto sobre el pie y subirse con una escalera, ¿verdad? Y al hijo le traen un chiquitito así. Desprecian a los suyos
Como dice la Biblia, aman a los que los aborrecen y aborrecen a los que los aman. Cuando la Biblia dice que debemos proveer primero para los de nuestra casa. ¿Amén? ¿Sí? Tus hijos también te ven cuando vos corres de acá para allá diciendo, ¡ay! Mi sobrino, el perico se cayó. Y el pibe tú dices, no, hace una semana que estoy caído acá. O sea, Abraham, para los de su sangre, ipso pucho, como decíamos antes. Para Sara, ¿vos crees que va a ser la primera mujer violada por Faraón? No, Sarita, así que ponga el pecho, corazón. Y Sara iba a decir, sí, pero no con... Bueno. Pero no me toquen al otro. No me toquen a mi pariente. Pero a esta, llévensela a dar. Eso sigue, ¿eh? Devuelvan con una vaquita, con alguito. Qué lindo que está este pecado. Por eso te decía, qué lindo pecado, ¿no? Estaría bueno que lo ores, porque por ahí lo haces y te haces el que no lo haces. ¿Sí? Pero yo conozco mucha gente que este es su pecado de cabecera. Linda frase, ¿no? Mi pecado de cabecera. Hablando de eso, ¿cuál es tu pecado de cabecera? Yo digo, vamos a empezar por la cámara de acá para que vos veas la cara de pecado que por ahí. ¿Cuál es tu pecado de cabecera? Ah, pastor, yo soy buenísimo a mentir. Rapidito. Pero bueno, hay otro que me sale más o menos, pero para mentir. ¡Tuc! Ahí. ¡Tuc! ¡Tuc! Como patada de chancho. ¡Tuc! Cortito y atrás. Este es un reverendo pecado. Moverse por los parientes y no moverse por los de su casa. ¿Sí? Me mueve más mi sobrino que mi mujer. ¿Está? Bueno, y me quedaría acá toda la vida. Abraham estaba preocupado más por las cosas naturales que por las cosas de Dios. Por ejemplo, él en algún momento dijo que estaba preocupado porque su hijo no tenía hijo y no sabía a quién dejar en herencia. En otro momento estaba preocupado para casarlo al hijo. 3 veces nota preocupación. Una cuando se lo llevan a Lot, otra cuando ve que se le pasan los años por perder tiempo, por perder tiempo espiritual. Porque todo el tiempo que perdés en lo espiritual se refleja exactamente. ¿Amén? Si las cosas no me salen, entregate. Las cosas no me salen, volvete. Las cosas no me salen, humillate. ¿O no es primero lo espiritual? Para los llamados, ¿no? ¿Das amor? Bueno, la segunda vez que se preocupó fue porque no tenía hijo, como te dije el domingo, ya lo hablamos, y estaba preocupado, no se sabe si más bien por la herencia que por el hijo. Después estaba preocupado para casar. Amén. También decíamos cosas buenas de Abraham, era un hombre justo con todo, justo con Dios y con los negocios. Porque el que le paga a los hombres y le roba a Dios, no es justo. ¿O sí? Yo no le debo nada a nadie. ¿Y a Dios? Ah, no, con Dios todavía no empecé. Dice que cuando vuelve de la derrota de los reyes, aquella vez que fue a socorrer a Lot, le sale al encuentro Melquisedec, que era rey de Salem, que es Jerusalén, y sacerdote del Dios Altísimo. Sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham, el Dios Altísimo. O sea, él cuando vuelve se encuentra con una confirmación de parte de Dios, por medio de este varón que es tipo de Jesucristo. De Melquisedec, el nombre que tiene este varón, que es un nombre profético, se habla solamente 3 veces en la Biblia, en Salmos y en Hebreos, y nunca más. Y habla de Cristo. Amén. Este era el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, un hombre que Abraham no conoció hasta que Melquisedec se lo nombró, pero a partir de ahí lo empieza a usar. Porque Melquisedec tenía la revelación que Melquisedec le da, ilumina el corazón de Abraham. ¿Ya? Y entiende que a él lo llamó el Dios Altísimo. Esto tiene que ver mucho con la época, porque había miles de dioses. Pero este era el supremo, el Altísimo, el Elión para nosotros. ¿Amén? ¿Estás? Y bendito sea el Dios Altísimo. Cuando Abraham escucha esto, ¿qué dice la Biblia? Dice que entregó tus enemigos en tu mano. Entonces, ¿qué hace Abraham? Le da los diezmos del botín. Le da los diezmos de todo.
no estaba escrita la ley del diezmo. ¿Y cómo Abraham la sabía? ¿Y cómo la cumplía? Porque la comunión con Dios, un Dios que no cambia, era esa. Primero, le dio su parte a Dios. Después vino el rey de Sodoma, como ya lo vimos el domingo, versículo 21, y Abraham le dice, yo he jurado que de lo tuyo no me quedo con nada, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Si seguís leyendo 21 al 24 lo encontrás ahí. Ahora sí, dijo, vamos, dale dinero, su parte a los que me acompañaron, que eran los aliados. ¿Sí? Ellos sí que se lleven su parte. Pero yo no quiero ni un himno de la correa de tu calzado. Versículo 22 dice, respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano, mirá qué rápido que aprendí ahora. ¿A quién? ¿Cuánto hace que no se lo habían dicho? Nada. Ahora estaba, ¿viste? Ya estaba captando alguna, che, me quedó el mensaje, me quedó una predicación, hay 2500, me quedó una. Me quedó un versículo. Uno empieza ya como a darse cuenta, ¿no? Ya empieza a hablarle y el hombre oye y graba. Y bueno, no se queda con nada para que después no se diga, yo enriquecí a Abraham, porque la verdad que no era... Déjame escribir esto. Mantenía el juramento guardando su integridad. Él había alzado su mano y prometido a Dios que no se iba a quedar no se iba a quedar con bienes materiales de Sodoma. Porque Sodoma era muy perversa y pecadora. No eran cosas bien habidas. ¿Está bien? ¿Sí? Y en otra oportunidad, como dijimos el otro día, le ofrecieron regalarle un terreno con una cueva, Génesis 23:11 al 16, y él no aceptó el regalo, sino que dijo que la quería, pero la quería pagar. Que le pongan un precio, que él quería pagar lo que tenía. Una vez David dijo eso mismo, no quiero tener nada de balde, quiero pagar por las cosas. Y es mejor pagar, aunque te den un precio simbólico. ¿Está? Mejor que te diga, mira, dame 20, bueno, te doy 20, algo te digo. Y no que te hagan un favor y después te llamen para pedirte el doble. ¿Está? Génesis 23, este hombre le dice, no señor, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva, porque él quería una cueva para sepultar a Sara. ¿Sí? Estamos pivoteando en la vida de Abraham, ¿estás? En la presencia de los hijos de tu pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Versículo 12, ¿estás? Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón, que era el dueño, en presencia del pueblo de la tierra, diciendo, antes si te place te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. O sea, regalo no, yo te pago. Ponele un precio, yo te lo pago. Era justo con Dios, justo e íntegro en los negocios y justo y tenía esto de recompensar a la gente y no valerse de la situación. No aprovecharse, como es muy común en la cultura evangélica. En vez de decirle, Señor, dame el dinero para comprarlo, Señor, tócale el corazón que me lo dé. No, vos decís, dame el dinero para comprar. Amén. Si alguien quiere colaborar, colabora, pero como una ofrenda puede ser para los ministerios y demás, pero no que nosotros estamos esperando que nos aparezcan las cosas. Porque en la religión, ¿viste cómo es? Te pido un terreno para hacer una maxi iglesia. ¿Sí? Te pido que me toques el corazón del hermano, me done el auto. ¿Por qué no pedí un laburo y te compré un auto? Como cualquier hijo vecino. ¿Sí? Otra cosa que hacía Abraham era mezclaba lo espiritual con lo natural, porque en un momento, Génesis 16:1, cuando veía a Sara que se le iban los tiempos, porque se le iban los tiempos espirituales a Abraham y se le iban los tiempos naturales a ella para tener un hijo, a Sara se le ocurre la idea que lo del hijo lo podían solucionar, ¿cómo? ¿Qué decíamos el domingo? Ofreciendo la sierva egipcia, que seguro que era una más o menos parecida, bien parecida, a Abraham para que Abraham se llegue a ella y los dos, después de un par cuchi tengan un nene. Y la sierva egipcia quedó embarazada. Y cuando se vio embarazada, la miraba a Sara y le decía, pancita chata, ¿no?
y se pavoneaba, Sara se enojó y empezaron los problemas. ¿Esa era la promesa? No. Oye la voz de Sara, toma la sierva egipcia, ¿te daré un hijo? No, por eso viene Dios después y le dice, no, Sara va a tener un hijo. Y nosotros somos iguales. Dios nos promete algo y mezclamos con lo terrenal y pensamos que ya no lo dieron. ¿Sí? Amén. ¿Amén? ¿O no hay ninguno que tenga fantasía? ¿Sí? ¿No? Capaz que te tomás el cole, vas en el cole, cuando Dios me dio una empresa colectiva. A ver, te tomaste el cole. Podés pensar que todo lo que tocás es tuyo. En la religión te enseñan lo que pise la planta del pie. Dentro de poco van a andar caminando en el centro por arriba de los coches, las casas. Fantasía no, Dios te da, Dios prospera, pero vos empezás por querer comprarlo y querer esforzarte, por querer tenerlo con justicia. Después, si el Espíritu abre una puerta, se verá, si el Espíritu nos bendice, se verá y cómo, pero no empecemos por querer manguear y que otro haga el esfuerzo. ¿Ah? Si querés te miento. Merchandising del Evangelio acá no, porque no funciona. ¿Sí? El Evangelio del mercado no funciona. ¿Ah? Eso dejáselo a los que no tienen la palabra, que solamente están atrás del dinero. Bueno, dice el versículo, mira qué lindo, ¿no? Abraham obediente, ahora versículo 2 dice al final, y atendió a Abraham el ruego de Sara. ¿No? ¿Te imaginas vos rogándole a tu marido, acostate con la empleada, acostate con la empleada, acostate con la empleada, acostate con la empleada? Y el marido dice, lo haré, yo lo haré en obediencia. Está bueno, ¿no? Para los hombres, está bueno para la axilia, ¿no? ¿Funcionó? No, porque cuando las promesas son espirituales, tienen que ser de la mano de Dios. Así que no mezclemos lo celestial con lo terrenal, no mezclemos lo santo con lo profano. ¿Puede ser? ¿Sí, corazón? ¿Cómo terminó esto? En un escándalo familiar, la egipcia echada de la casa, Sara peleada con Abraham, haciéndole lío, Abraham haciéndole lío a Sara, discutiendo, enojándose, porque no había por qué tener tan felices ideas. Amén. Si Dios no te da algo, seguí esperando. No manotees a Agar. Encima egipcia, como te decía el doctor. ¿Sí? ¿Cuánto le costó a Abraham el pecado de Agar? 13 años. 13 años. Génesis 16, 16, Génesis 17, 1. Léelo. Ahí dice que edad era de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. ¿Estás? Perdón, 14 o 13 y 9 meses. Y era Abraham de 99 cuando se le apareció Jehová. Y eso nos pasa a nosotros. Después de un pecado, se corta el crédito del teléfono. ¿O no? Dios ya no te llama. ¿Amén? ¿Sí? Empezaron a verse frutos en la vida de Abraham. Abraham, Génesis 17, después del pecado de Agar. Mirá qué rápido que actuaba, porque el problema de Abraham, ¿cuál era? Dios le hablaba y Abraham no se movía. Dios le hablaba y Abraham actuaba como si no le hubiera hablado nadie. ¿Estás? Ahora en Génesis 17, 9, después del tema de Ismael, Dios le habla a Abraham y le dice, en cuanto a ti, ¿lo lees? Guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Esto ya no es del repaso. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. ¿Cuál era el pacto? Será circuncidado todo varón de entre vosotros. ¿Entendés? El versículo 17, 14. Le dice, circuncidaros porque el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, el que es grande y no acepta el mandamiento, aquella persona, ¿qué le va a pasar? Será cartada de su pueblo, ha violado mi pacto. En el versículo 22, acá empieza a haber un resultado. Dios habla, Abraham hace. Antes Dios hablaba y Abraham no hacía. Ahora parece que aprendió. Reflejado en Abraham, ¿no? Dios habla y Abraham enseguida fue y lo circuncidó a todos. Listo.
No, yo no quiero más problemas. ¿No vivimos así? Dice el 17:22. Y acabó de hablar con él. Y subió Dios de estar con Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Hizo como antes? No. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos sus siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos. O sea, ya estaba tan entusiasmado para obedecer. ¿No te pasa eso a vos? ¿Sí? ¿Sí o no? De la casa de Abraham y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día como Dios. Pero lo más lindo acá está en el versículo 22, dice, ni acabó, ni bien Dios lo terminó de hablar, dijo, bueno, chao, Dios te bendiga, vamos, si nos llevemos, trae los viejos lindos, vamos. No, ya está, esto de que te hablen y no hacen nada, ya está. Re bonito, ¿viste? ¿O no? Y acabó Dios de hablar con él y sacó el cuchillo ahora. Pasame los viejos para acá. Cambió un poquito, ¿no? Decime, ¿cambió o no? Gloria a Dios por Abraham. Ya Dios hablaba y Abraham hacía. Dejó de flotar, dejó de dar vuelta, dejó de postergar, como que no hizo nada. Ahora hacía. Y nosotros no somos buenos. Pero había aprendido, ¿no? 15 años, 10 años, 13 años. Y dijo Abraham, no, basta con estos silencios matadores, ¿viste? ¿Qué me pediste? Circuncidar a los viejos. Listo, vamos nomás. Ni bien Dios acabó de hablar con él, te lo recalco, ni bien acabó de hablar con él, tú y tú. Y eso pasa en la iglesia cuando Dios te termina de tratar, llega un momento, antes no lo movía nadie, parecía un elefante recién comido, hermano, nadie lo empujaba. Pero ahora pasó el tiempo y vos le decís algo, ya lo hice. ¿Demoró Abraham acá? No. ¿Hablaba Dios y Abraham no oía? ¿Lo postergó? ¿Desobedeció? ¿Le puso fantasía? No, fue y lo hizo. Amén. Bueno, ahora vamos a dedicarle un momento a otra cosa. Abraham tenía lo mismo que nosotros. Repetía los pecados. Porque iba aprendiendo, pero tampoco que hay que recibirse de una, ¿no? Repetía los pecados. Ya le había ido mal con Sara cuando se la entregó a Faraón. Le había ido mal porque Faraón lo retó, vino, hubo un problema y se supone que después de una crisis, después de un trato, después de un golpe, de un fracaso, nosotros no lo vamos a hacer más, ¿no es cierto? ¿Pero es así? No es así. Y a Abraham le pasaba exactamente lo mismo. Iba creciendo, pero no para tanto. Volvió a cometer el mismo pecado con Sara. ¿A vos te parece que daba para eso ya? ¿Y nosotros da para seguir haciendo las mismas cosas que Dios ya nos enseñó al principio con tanto dolor? No, pero sin embargo queremos siempre un recreo, ¿no? ¿Sí, amor o no? Bueno, mira, Génesis 21. En una oportunidad dice que Abraham partió a la tierra del Negev. 21. ¿Lo tenés? ¿Sí? También repetía sin ningún problema los pecados como nosotros, como si la vez anterior me dejaron de escribir no le hubiera pasado nada. Y habitó como forastero en Gerar. Y dijo a Abraham a su mujer, otra vez, es mi hermana. Ay, Abraham. ¿Viste cuando alguien parece que arrancó y te viene con lo mismo siempre? Ese pastor, sí, los chanchos vuelan. Tuve un sueño. Ajá, ¿y? Pero no era que Dios ya te había mostrado de la fantasía de los sueños, sí, pero esta vez es verdad. La chancha y el chanchito tú volaste. Pero ¿no será algo de tu corazón, pastor? La chancha volaste. Es como que retrocedemos sin ningún temor y volvemos a practicar el mismo pecado. ¿Nos reflejamos acá? Dale, ponle onda, ¿nos reflejamos o no? Bueno, dice la Biblia, es mi hermana. ¿Era la hermana? Sí, media hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y ¿qué hizo? Como Faraón. ¿Qué hizo Abimelech? Porque Sara era linda, entonces estaba para traer al pueblo, ¿no? La trajo a la tierra.
tomó a Sara. ¿Qué hizo Abraham cuando Abimelech tomó a Sara? Nada. Otra vez Dios a salvar pobre Sara, que menos mal que la salvaron, porque si no, la verdad que hubiera tenido una experiencia sexual tremenda, ¿no? Entonces vino a Abimelech, pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche, como el caso de Faraón. ¿Cuántas veces, no? Como que Dios dice, otra vez voy a arreglar el pecado de este tipo, mira, otra vez está haciendo lo mismo. ¿Qué va? Porque Sara era la mujer de la promesa. Había que cuidarla. Pero Abraham, viste. Dios se le aparece a Abimelech en sueño y le dice, mirá cómo le viene Jehová, con los tapones de punta. He aquí, muerto eres. Imaginamos que estás durmiendo con una mujer ahí y viene Dios y te dice, muerto soy. ¡Ah, Señor! Llévesela. Llamá al 911 para que se la lleve. Bueno, le dijo, oye, te has equivocado, medio mexicano así, ¿no? Le dijo, ¿muerto? Muerto eres. A vos te voy a matar. No, ¿qué? ¿Sí? Y le dice, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Por la duda le dice, por si no entiende. Más Abimelech no se había llegado a ella. ¿Entendés? Y dijo, Señor, Abimelech entró a defenderse como gato de espalda, ¿viste? ¿Matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana, esto es un sueño, ¿no? ¿Sabés que era larga la noche esa? A mí me dan de hacer esto porque si no, vos entendés mucho. Son ravioles, gnocchi, todo junto. ¿Sí? Se acostó temprano que ese día. Está como esa persona que te dice, yo a los 10 años viví en Buenos Aires, después tuve 8 en Nueva York, después tuve 4 en México, 5 en Chile, 6 en el sur, 7 en La Pampa y ahora estoy acá hace 15. Y vos decís, tiene 35. ¿Este me está mintiendo? Es que Google es Google. No le da validad. Entonces, sí, la compensación. ¿Ah? ¿Cometió el mismo pecado o no? Sí. Abimelech no se había llegado a él y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Qué lindo cuando los hombres hacen mentir a las mujeres también. Y cuando las mujeres falta de integridad, mienten. Yo te doy un consejo, ¿estás casado? No mientas con tu marido. ¿Estás casado? No mientas con tu mujer. No es para dividir los matrimonios, es para salvarlos. Y si tu marido quiere mentir, dice, anda a mentir vos, gordito. Y si tu mujer quiere mentir, dice, anda a mentir vos, viejita, vaya, usted ponga la carichina allá y ponga. No. No. Pero no mientan en pareja porque eso hizo... ¿Quién hizo eso? Ananías y Zafira. ¿Está bien? Y ella dijo, es mi hermano, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mi mano he hecho esto. Y él le dijo, Dios, fíjate que todavía estábamos en sueño, ¿estás? ¿Dónde le dijo Dios? En sueño. Yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití que la tocases. Ahora fíjate la diferencia entre el don y la persona que predicamos en la iglesia. No estaba en pecado, ¿no? Sin embargo, seguía siendo el profeta. Que una persona te dé una profecía no quiere decir que esté en santidad. A veces decir, ¡ay, me dijo todo! Sí, pero no hizo una. Porque Abraham, dice la Biblia, ahora pues devuelve la mujer a su marido. ¿Por qué? Pero está mintiendo. Sí, pero es profeta. Pero no se entrega, pero es profeta. Pero Dios lo... pero es profeta, y es profeta. El don es el don. La persona es la persona. Y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó y ya, no había dormido nada. Y llamó a todos sus siervos, a todos, porque se levantó un poquito asustado. Este pecado ya Abraham no lo había cometido, involucrando gente inocente, afectando la vida de los demás, porque un pecador destruye mucho bien. ¿Ya no lo había hecho esto? ¿No había aprendido? No. ¿Y eso nos pasa a nosotros? ¿Repetimos los pecados?
¿Y no entendemos por qué no aprendemos? ¿Nos pasa o no? ¿Reflejados en Abraham o no? ¿Y funciona? Puede seguir funcionando tu don, pero cuando uno no tiene una vida pura delante de Dios y está en pecado, tu don funciona y salvará a otros. Pero nosotros podemos perdernos. Como dice Pablo, no sea cosa que yo siendo heraldo para otro, venga a ser descalificado. O sea, no nos confiemos que la gente es bendecida por lo que Dios nos dio. Por sus frutos nos conocemos. Por nuestros frutos nos conocemos. ¿Estás, amor? Bueno, llamó a los siervos, le dijo estas palabras que había oído, ¿y qué hicieron los hombres? Temieron. ¿Qué te parece? En gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? Seguía afectando gente, seguía lastimando gente. ¿Qué pensabas para que hicieses esto? ¿Alguna vez le dijiste a alguien, pero qué estabas pensando? ¿Sí? Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Acá Abraham era un evangélico. Son todos unos hijos del diablo. El único hijo de Dios soy yo. Acá nadie se convierte. Yo soy el único convertido. Ninguno tiene temor de Dios. Menos mal que me tienen a mí. ¿Viste? Pensar que uno está bien cuando está horrible y que los otros no funcionan. ¿Lo ves? ¿Viste que igualito? ¿Sí? Y acá dice 2 veces. Y nosotros por ahí hacemos las cosas 3, 4, ¿no? La misma. Sabiendo y habiéndolo vivido. ¿Amén? Bueno, hay cosas que no las vamos a ver para ir terminando. Empiezan a verse los frutos, como te dije. Ahora Dios le nace Isaac, viene la promesa, se cumple la palabra sin la egipcia, sino con el poder de Dios, como debe ser una promesa de Dios, se cumple por el poder de Dios, un imposible. Una mujer que Abraham había conocido, estéril, desde que se casaron de niña, porque aparentemente, por lo que dicen los historiadores, tendría muy poca edad Sara. Por el poder de Dios concibe, tienen un hijo. El hijo crece, para terminar, crece, pasan los años y a los 33 años, otra vez, le pasa a Abraham lo mismo que al principio, como nos pasa a nosotros. Dios le habla y le dice, levántate, toma a tu hijo, llévalo al monte que yo te mostraré y entrégamelo ahí en sacrificio. ¿Qué hizo Abraham esta vez? Había aprendido. Ahora Dios hablaba y Abraham hacía. Al principio Dios hablaba y Abraham seguía como si nada. Ahora Dios hablaba y Abraham hacía. Tomó a su hijo, caminaron 3 días, fueron al monte. Dice la Biblia que cuando iba a levantar, lo ata al muchacho, pone la leña, y cuando iba a levantar el cuchillo para degollarlo, una voz del cielo le dice, detente, no lo mates, ahora sé que temes a Dios. Amén. Definición. ¿Cuándo sabe Dios que le tenemos temor? Cuando oímos y hacemos. Y termina la historia de Abraham de esta forma. Abraham oyendo y haciendo, cumpliendo la palabra, Dios librándolo de matar a su hijo, ofrecen un sacrificio ahí en un cordero que apareció trabado en una zarza, en un arbusto. Bajan, viven muchos años, tienen situaciones, pero ya no tantas pruebas como al principio. Abraham era un hombre hecho. Dios hablaba, Abraham hacía. Y había aprendido. Porque después de esto, toma a su mayordomo, 2 cosas más y terminamos. ¿Venís hasta acá? Toma a su mayordomo y le dice, y lo vamos a leer, anda a buscarle mujer a la casa de mi padre, pero no permitas que el muchacho vaya a vivir allá. Dice el mayordomo, y si la mujer no quiere venir, entonces veniste solo. ¿Qué había aprendido? No había que irse de la tierra donde Dios lo había plantado. Por eso es el padre de la fe, porque empieza 0 y termina esto, oyendo y haciendo. Vos andás fijándote dónde estás, si en la orilla, a 1/4 del río, en la mitad, 3/4 o del otro lado.
Yo creo que esta palabra ha sido muy abundante. Dios habla, da la palabra y el pueblo va y predica las buenas nuevas. Es una palabra tremenda para ministrar a la gente. Porque hay mucha gente que está como Abraham. Dios habla y no hace. Pero los que estamos acá ya tendríamos que estar como el último Abraham. Dios habla y nosotros hacemos. Dios habla y nosotros nos movemos. Amén. Y como no podía ser de otra forma, y no quiero, y hasta acá quedamos, te voy a leer un pasaje de Génesis 15:6, lo mismo que nos pasa a nosotros. Finalizando, mientras se van preparando las hermanas para subir, no todavía no les aviso. 15:6 dice, y creyó Jehová, ¿estás? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Y qué le dijo Dios? Yo soy el Señor, oh Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Dios le dice, yo te saqué. Porque Abraham no había salido, ¿o sí? No. Y ese es nuestro caso. Estamos acá por Él. Él nos saca del mundo, no nosotros dejamos esos testimonios de decir, hermano, dejé el mundo. Pareció un tanguero, ¿viste? No, nadie deja el mundo. Dios nos saca. Algunos lo saca de los pelos. A otros lo saca empujón. A otros los llama y se van acercando y van desconfiando y van saliendo. Pero nadie puede decir, yo obedecí, yo cumplí, yo estoy acá por un corazón agradecido y por fe. No, estamos acá por un tremendo trabajo de Dios, como le pasó con Abraham, con mucho trato, con mucho tiempo, con mucha inversión espiritual en nosotros, como para que no digamos, como no podía decir Abraham, todo lo que tengo lo tengo por ser un buen cristiano. No, lo que tengo lo tengo porque Dios no me dejó, insistió conmigo hasta el final, y como Él fue porfiado, por decir de alguna manera, o perseverante, mejor dicho, para el carácter de Dios, entonces al final yo terminé entendiendo que cuando Dios me habla, yo voy y hago. Dios bendiga a la iglesia de Dios.